Bienvenidos. Existe una situación que creo que muchas personas han vivido y que es difícil de describir sin sonar arrogante, aunque no lo sea para nada. Es la situación de juntarte con alguien a quien quieres mucho, alguien con quien tienes historia, y darte cuenta que en algún momento de la conversación algo no encaja, no de forma dramática, sin que nadie diga nada fuera de lugar. Solo una sensación suave pero clara de que están hablando desde lugares muy distintos, desde polos muy opuestos, que lo que para ti es central, para el otro es irrelevante, que las preguntas que te haces ya no son las mismas que las de él o ella, y después te vas a tu casa y te quedas con algo muy raro adentro, una mezcla de nostalgia y culpa y algo parecido a la soledad. Eso pasa cuando una persona cambia y la otra no. O cuando las dos cambian, pero en direcciones muy distintas. Hoy trataremos de ahondar en esto. Vivimos en una cultura que celebra el crecimiento personal de forma casi incondicional. Lee más, aprende más, cuestiona tus creencias, sal de tu zona de confort, evoluciona, conviértete en la mejor versión de ti mismo. Es un discurso que en términos generales tiene bastante sentido y suena bonito. Cambiar, aprender, revisarse. Todo esto es parte de vivir bien, pero hay algo que ese discurso no menciona, y es que crecer tiene un costo social que casi nadie advierte. Cuando cambias de forma significativa, cuando atraviesas una crisis que te transforma, cuando tus valores se desplazan, cuando tu forma de ver el mundo se reorganiza, cuando subes o bajas en la escala económica, cuando descubres algo sobre ti que cambia cómo te relacionas con todo lo demás, no cambias en el vacío. Cambias dentro de una red de vínculos que fueron construidos con la versión anterior tuya. Y esa red no siempre puede acomodar la nueva versión, no porque la gente que te quiere sea mala o limitada, sino porque los vínculos se construyen sobre puntos en común, experiencias, formas parecidas de ver las cosas, un lenguaje que todos entienden. Cuando esos puntos en común se desplazan, el vínculo necesita reconstruirse. Y eso requiere que ambos lo decidan, que los dos pongan energía, que los dos estén dispuestos a conocerse de nuevo. Y a veces esto no pasa. A veces uno de los dos no tiene interés, o no tiene la capacidad en ese momento, o simplemente no nota que hay algo que reconstruir. Y ahí aparece la distancia, silenciosa, sin culpables, pero real. Y duele. Como mencioné en otro episodio, esta soledad tampoco tiene una sola cara. Aparece en contextos distintos y con texturas distintas. La primera es el cambio de valores y forma de ver la vida. Es quizás el más difícil de manejar porque toca algo profundo. Hubo un tiempo en que tú y esa persona veían el mundo de forma parecida, tenían opiniones similares, les importaban las mismas cosas, compartían cierta visión de cómo debería ser una vida bien vivida. Y después algo cambió, una experiencia, un libro, una crisis, un periodo de reflexión, y ahora ves las cosas muy distintas. No necesariamente mejor ni peor, simplemente distinto. El problema es que cuando los valores divergen, las conversaciones se vuelven más cuidadosas. Hay temas que se evitan para no generar conflictos. Hay cosas que piensas, pero no dices porque sabes cómo va a reaccionar el otro. Y esa autocensura, aunque bien intencionada, genera una distancia que con el tiempo se vuelve difícil de ignorar. La segunda versión es el cambio de contexto económico profesional. Este es uno del que menos se habla porque está cargado de vergüenza en las dos direcciones. Cuando alguien del grupo crece económicamente, consigue un trabajo mejor, empieza un negocio que funciona, se muda a un barrio distinto, aparece una incomodidad que nadie nombra pero todos sienten. Los planes que antes eran naturales ya no encajan de la misma forma. Los temas de conversación se desplazan. Hay una simetría nueva que reestructura la dinámica sin que nadie lo haya decidido. Y muchas veces la persona que creció termina sintiéndose sola en ese crecimiento, sin poder compartirlo del todo con las personas que más quiere, por miedo a parecer distante o generar envidia. Lo mismo pasa en la dirección contraria. El que atraviesa una crisis económica, el que pierde un trabajo, el que baja de nivel, el que queda solo, también puede sentir que ya no encaja en el grupo, que las conversaciones lo interpelan de formas incómodas.
que hay una brecha que nadie reconoce pero que igual separa. La tercera versión es el cambio que viene después de una crisis o una pérdida. Hay muchas experiencias que te cambian de adentro hacia afuera. La muerte de alguien cercano, una enfermedad, una separación difícil, un periodo de salud mental que te hizo revisar todo, una mudanza que te sacó de contexto. Quien pasa por esto sale distinto y muchas veces se encuentra con que la gente de su vida, aunque lo quiera, no sabe cómo relacionarse con esa nueva versión. No porque no quieran, sino porque no vivieron lo mismo y no tienen el lenguaje para acompañarlo. Y el resultado es una soledad particular, la de haber cruzado algo importante y encontrar que del otro lado no hay nadie esperando. Quiero ser honesto con algo antes de cerrar. No todas las relaciones que se distancian cuando uno cambia tienen solución. Algunas se pueden reconstruir si las dos partes están dispuestas. Otras simplemente cumplen un ciclo. Fueron muy reales e importantes en su minuto. Y ese momento terminó. Y eso no las invalida. No significa que fueron un error. Pero hay algo que sí creo que vale la pena intentar antes de dejar ir un vínculo. La conversación honesta. No la conversación de reproche. No el cambiaste, dicho como acusación, sino algo más simple y más difícil a la vez. Decirle al otro dónde están ahora. Contarles quién eres hoy, no quién eras cuando se conocieron. Darle la oportunidad de conocer esta versión. A veces eso no cambia nada, a veces el otro no tiene el interés o la capacidad de hacer ese esfuerzo, pero a veces sí. A veces una conversación honesta es lo único que se necesitaba para encontrar una nueva forma de coexistir y de reavivar ese vínculo. Y sobre la soledad que queda cuando los vínculos no sobreviven a ese cambio, esa también merece ser nombrada, no como un fracaso, sino como parte del costo real de crecer, un costo que nadie menciona, pero que casi todos en algún momento pagamos. Gracias por escucharme. Cuídate.